de opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:33. Yo quiero anticipar que el día de mañana estaremos organizando un panel eminentemente técnico con este comité del mismo carácter, un comité técnico permanente de la NEC. La NEC es la norma ecuatoriana de construcción. El comité técnico permanente de la NEC depende directamente del comité ejecutivo, que fue creado por un decreto igualmente ejecutivo. Aquí está el número, la fecha, en el año 2011. Bien decía yo, han pasado muchísimos años desde que el Comité Técnico Permanente se logró integrar. Ahí están un montón de ministerios, la Cámara de Industria de la Construcción, las facultades o departamentos de ingeniería civil de las universidades y escuelas politécnicas de nuestro país, el Instituto Geofísico y el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Miren ustedes, en quinto lugar, el Geofísico. Es que es obvio. Pero vamos a ver dónde está la responsabilidad en las construcciones. Este va a ser el tema importantísimo del día de mañana. Lo haremos con la mayor objetividad, pero sin amilanarnos, que es una característica de esta estación de radio, de este medio de comunicación colectiva. Ok, cada institución tiene representantes y va a tener también en nuestro ambicioso programa. Bueno, esto por un lado, y por otro lado, vamos a contar con la presencia este mismo momento del señor ingeniero don René Ortiz y el señor doctor don Luis Calero. Con ellos vamos a analizar, lamentablemente, para los que tenían un gran optimismo desarrollado al tenor de sus necesidades económicas, que son nuestras también, lastimosamente la reunión de Doha, lastimosamente, repito, ha fracasado en el intento de aumentar el precio del crudo. Y como tanto el gobierno como este país y todos los productores latinoamericanos estaban esperanzados en que, comenzando por un ejemplo que iba eventualmente a dar Irán, las cosas habrían cambiado, Irán y Arabia Saudí. Pero ellos precisamente han impedido, en acuerdo entre grandes productores de petróleo, han impedido que se frene la extracción. Y a lo menos Irán, tantos años que me interrumpieron en mis exportaciones y ventas, hoy tengo que desquitarme. Y este es la OPEP, así de simple, este es la OPEP. No progresó con ese pensamiento distinto que se generó, y por eso es que me voy a permitirle invitar al ingeniero René Ortiz como exsecretario general de esta organización para lujo de esos tiempos de Ecuador, pues que nos diga la plena en el sentido de ¿para qué sirve ya este momento la OPEP? ¿Es útil su existencia o simple y llanamente es un organismo internacional en la que hay obviamente intereses contrapuestos, y ese es el destino de los pueblos, de las naciones y de los intereses, pues no de cada uno de ellos? Número uno, pero yo sí quisiera rescatar de parte de ustedes, por ser hombres realizados, de gran experiencia, de gran talento, cada uno en lo suyo, que nos digan, a manera de un consejo social,
en las que incluyan a las autoridades, a los líderes que lamentablemente no tenemos, pero bueno, les llamemos líderes, algunas personas que fungen de aquello. Con este terremoto, la situación económica del país va a tender a agravarse. Vamos a requerir de un cambio de modelo, Y la planificación nacional en manos de esos caballeros radicales le hacen al presidente asustar de que le van a hacer una mala propaganda sobre sus méritos ideológicos, y el presidente se cae de rodillas y dicen, no, yo sigo siendo revolucionario y soy un hombre de izquierda, pase lo que pase, así terminaré mi periodo, e incluso buscaré, todo puede pasar, un segundo periodo, un tercero sería este momento, o simple y llanamente buscaré que la revolución ciudadana siga gobernando este país. Ahora ya no podemos, los ecuatorianos conscientes, doctor Calero, permitir que estas cosas sigan aconteciendo con el modelo que hemos desperdiciado en época de vacas gordísimas durante una década, casi una década. Entonces, el terremoto y lo que viene, ¿qué características va a tener esta temporalidad en la que si cambiamos, luchamos entre todos, puede el país recuperarse? Caso contrario, yo creo que vienen días muy difíciles, doctor Calero. Bien, Gonzalo, un saludo a los oyentes, gracias por la invitación y un gusto conversar con René Ortiz en esta mañana. Y yo le agradezco sobremanera que me dé la oportunidad de expresar algunas palabras respecto de este gravísimo problema que afronta nuestro país. Expresar mi consternación y mi solidaridad con todas las personas que han sido damnificadas, sea por la pérdida de sus seres queridos o por la pérdida de sus bienes. Y creo que en ese sentido, Gonzalo, permítame hacer una exhortación para que esta cuestión, este tema, no se politice, ni del un lado ni del otro lado. Yo creo que debe existir una expresión genuina de solidaridad de los ecuatorianos, de todos, de unidad, y esa unidad pasa por este rato soslayar determinados asuntos. Yeah. Ni siquiera, Gonzalo, la búsqueda de culpables para algunos hechos que pudieran ser evidentes. Dejemos la búsqueda de culpables para después, porque los que necesitan este rato nuestro apoyo no están para recibir ese tipo de mensajes. Ellos requieren un mensaje de solidaridad. Ellos requieren saber y sentir que sus autoridades locales y nacionales están ahí cumpliendo con su deber. Aquí nada de heroicismos ni de cosas por el estilo. El cumplimiento estricto de su deber por parte de los funcionarios, de las autoridades, y que sientan el respaldo, el cariño y el apoyo de sus connacionales, de todos nosotros. Y de aquí que no vale solamente esto de, porque digo en las redes sociales hay una verdadera hemorragia de solidaridad a través de banderas con crespones y a través de oraciones. Digo, está bien todos los que quieran orar y expresar su apoyo a través de esas prácticas, correcto. Pero me parece que debe concretarse el apoyo, Gonzalo. Todos debemos, todos. Lo hemos hecho, le cuento como anécdota, a nivel familiar nosotros hemos tomado algunas decisiones para poder ayudar de alguna manera, pero en la práctica, en efectivo, no con palabras, no con mensajes, con bienes. Alguien diría, con Kuski, el dinero que se necesita, los bienes que se necesitan, el vestido, todo lo que pudiera ser necesario. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado a que la solidaridad sea práctica, efectiva, no de palabra y no de boca. No declamativa. No declamativa, Gonzalo, y debo insistir, por favor, que no se politice esto.
y que las autoridades asuman con seriedad y con responsabilidad. Aquí la prepotencia debe quedar a un lado. Si un país nos ofrece ayuda, no tenemos por qué estar con miramientos de carácter ideológico ni cosas por el estilo. Eso no tiene ningún sentido, y yo creo que el mejor homenaje y la mejor ayuda que podemos hacer a las personas que necesitan en este momento nuestro apoyo, nuestra ayuda, es actuar con seriedad y ser solidarios de verdad. Doctor René Ortiz, ¿qué dice usted? Bueno, primero permítame sumarme a esta exhortación de Luis y a las exhortaciones con las que ha comenzado esta audición de hoy día usted, Gonzalo. Sumarme en este momento de alta tribulación por la que atraviesa el país y pasar inmediatamente a comentar lo que me había solicitado. Yo pienso que el fracaso de la reunión de Doha en Qatar obedece a algunos factores que, sumados todos ellos, configuraban el fracaso ya antes de la reunión. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de comentar con anterioridad que los esfuerzos del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador intentando reunir a los perdedores. Así resulta, ¿no? Contra los ganadores dentro de América Latina. Los ganadores son mayoría. Los ganadores son todos los países que están ahorrando porque los precios del petróleo están bajos. Y los perdedores son estos 4 pelagatos porque los precios están bajos. Entonces, digo, el fracaso de Doha, yo ya lo advertía, porque no habían las condiciones, y lo voy a señalar, si usted me lo permite, a lo largo de este programa. Primero, la diplomacia. ¿Dónde quedó la diplomacia? ¿Usted cree que hubo una diplomacia? De hecho, hay una diplomacia petrolera claro, desde hace algunos meses. Hay una diplomacia no solo petrolera, sino multilateral. Los gobiernos no llegan a las reuniones si no han hecho ya los acuerdos, por favor. Pero ¿cómo se puede pensar que en una reunión de esta naturaleza en Doha se hayan gastado 5 horas preparando el comunicado de prensa que dice no hay acuerdo? 5 horas. 5 horas, Gonzalito. Esto no puede ser. En las organizaciones internacionales el acuerdo previo existe y la reunión propiamente dicha es solo un rubber stamp, un sello. Ya, se llegó y este es el acuerdo. Ya está arreglado. Pero qué tristeza ver que se hayan gastado tantos esfuerzos innecesarios por no entender cómo es el mundo. Si el mundo no es América Latina, el mundo es todo el planeta. Y entonces no estamos entendiendo nosotros que, por ejemplo, América Latina no tiene peso mundial. Entonces se reúnen en América Latina o se dice que era América Latina, pero no era América Latina, porque como le manifiesto hace un momento, pues la gran mayoría están beneficiándose de los precios bajos, sino un grupito. Y le plantean a la OPEP esta reunión extraordinaria, porque no estaba prevista. Le plantean a la OPEP esta reunión sin haber hecho ningún esfuerzo, pero a esta reunión previa de Latinoamérica, ni Colombia quería estar presente, pues tenía otros objetivos. México también tiene otros objetivos. Y lógicamente Venezuela, que era una potencia petrolera, ha perdido totalmente poder, ya no es potencia. Si ahora hasta tiene que importar el petróleo liviano desde Irán y desde Argelia y desde Estados Unidos recientemente está importando petróleo liviano para poder mantener sus operaciones. Es un desastre de potencia, entre comillas, que se ha venido abajo, que es Venezuela. México es otra potencia desinflada, porque tiene una compañía como Pemex que es un desbarajuste total. Todo el proceso de reestructuración del sector energético mexicano se ha tropezado con una empresa petrolera como Pemex,
que no tiene futuro, debe más de 30.000 millones de dólares y está pidiendo auxilio a que el gobierno sea el que le pague esos 30.000 millones de dólares. Pero se repite en Ecopetrol también, se repite, por supuesto, en Petrobras. ¿En Colombia también usted cree? También, la deuda es alta, la deuda es alta. Ah, ya. La deuda de Ecopetrol es altísima. Y se repite, por supuesto, en Brasil con Petrobras. La deuda de Petrobras es de más de 250.000 millones de dólares. Esto es algo astronómico. Pero la deuda de Ecuador, cuando me refiero a la deuda de Ecuador, quiero decir, ¿cuál será la deuda de Petroecuador? No sé, nadie sabe. ¿Cuál es la de Petroamazonas? No sé, nadie sabe porque no hay transparencia en la información. Perdóneme que me desvió muy rápido. No, pero importante. Pero ¿Y usted puede poder agregar algo más sobre cómo deja este gobierno, si es que se va, que yo me temo que no va a ocurrir tal cosa? ¿Cómo queda Petroecuador? ¿Cómo queda el sector petrolero en términos de empresa? Yo creo que la empresa estatal de producción, que es Petroamazonas, se queda prácticamente en el aire. Prácticamente en el aire. Probablemente estos disparos al pie que se hacen en Tiputini son una tontería. Porque un programa en Tiputini no es un pozo. Es un programa de una serie dentro de una misma plataforma. Estos son offshore technologies que no se planifica un pozo. No, se planifica una serie de 5, 10, 15, 30 pozos para desarrollar. No, pues uno. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está el dinero para apoyar ese tipo? ¿Y para qué vamos a producir petróleo caro si la lucha de los mercados en el mundo, Gonzalito, realmente es una lucha de petróleos baratos versus petróleos caros? Y los petróleos caros están siendo sacados del mercado. Vea usted los datos últimos que acaban de salir sobre Estados Unidos. El petróleo de los frackers, que es carísimo, poco a poco se va saliendo del mercado. La caída de la producción en todos estos campos petroleros que utilizan el fracking como tecnología cada vez va cayendo. Pero voy a sumar algo más. La tecnología de producción de petróleos en aguas ultra profundas como es en el Golfo de México también es muy caro y poco a poco van siendo reducidos los presupuestos de las compañías, pero en el orden de billones. Entonces uno se pregunta, ¿pero dónde está la política petrolera del gobierno del Ecuador que ignora que la realidad del mundo es petróleos baratos versus petróleos caros? Y los petróleos baratos todavía los tenemos. Ahí hay que concentrarse. No en los petróleos caros, sino en los petróleos baratos. Y termino con esto. Usted decía, ¿cuál es el futuro de la OPEP? Y yo, con su veña, le voy a pedir que me permita señalar cuál es el futuro de las organizaciones multilaterales. Ya. Todas poco a poco van poniéndose una pregunta. ¿Tenemos o no tenemos futuro? Todo el mundo se queja de estas organizaciones porque parece que no les dan los gobiernos el futuro. Vea usted. En este tema del petróleo. Tienen que cambiar de lentes estas organizaciones. Mire usted, en este tema actual, se reúne toda América Latina y le ignoran a la OLADE. Si la OLADE es la organización que está hecha para eso, está aquí en Quito. No le han preguntado a la OLADE nada, a ver si participa o no participa, qué opinión tiene sobre esto. Y estoy seguro que OLADE les hubiera dicho exactamente en términos de peso específico. América Latina no tiene peso, México no tiene peso, Venezuela no tiene peso. Esta tesis no tiene futuro. Ahí está. Fracasó Doha y ahora se proponen que a junio 2, donde va la ordinaria de la OPEP, porque esta era extraordinaria, la reunión ordinaria de la OPEP, ahí vamos a ver qué pasó con el mercado. Bueno, la falta de acuerdo, el fracaso de Doha, arrastró a un montón de commodities hacia la baja en los mercados. Entonces, la pregunta es, oiga, ¿bajarán más abajo de los 30? Yo creo que no, porque los mercados inmediatamente se balancean, y más que todo porque yo
permítame reiterar lo que le dije hace un minuto. Yo creo que el ajuste de oferta y demanda se está viniendo por el lado no OPEP. Ya se está cayendo la producción de los frackers, ya se está cayendo la producción de los petróleos. ¿Y ahí qué puede acontecer, doctor Luis Calero? A ver, Gonzalo, se trató de una reunión informal, entre la mayoría de países miembros de la OPEP y unos 2 que 3 países productores no miembros de la OPEP. Países importantes en producción petrolera como Estados Unidos y Canadá no fueron invitados a esta reunión. Entonces parecería que era una reunión de productores OPEP y no OPEP, medio afines en algún aspecto. No sé en cuál, pero eran afines en algo. ¿Sí? Este fracaso, hemos asistido a la crónica de un fracaso anunciado. Creo que casi nadie tenía el optimismo o esperaba un resultado positivo. En primer lugar, Irán ya había anunciado que no asistía a la reunión. Y mire usted que si se hubiese tratado de una reunión de OPEP con otros, OPEP previamente debió haber adoptado una decisión, que lo son por consenso, caso contrario, esta era una aventura, con pronóstico reservado. Punto 1. Punto 2, el asunto simple ya no es que habiendo ya anunciado Irán que no iba a asistir, y habiendo ya, respecto a la reunión anterior, porque de ahí deviene una reunión previa, un acuerdo entre Qatar, Arabia, Rusia y Venezuela, que deciden tratar de este congelamiento y programan esta reunión. Digo, Arabia Saudita a última hora pone como condición la presencia de Irán y la sumatoria o la adhesión de Irán al borrador del proyecto que se estuvo manejando. A eso obedece, René, esta demora de 6 horas, de 8 horas que tuvieron que postergar inclusive para luego de un almuerzo. Y entiendo que con alguno que otro vino podrían ver si es que llegaban Luis, ahí no se toma. En el mundo árabe no se toma licor. Digo, entonces, podían ver si es que trataban de lograr un acuerdo. Acuerdo que finalmente no se consiguió, porque Irán se mantiene en su tesis de que debe recuperar la producción para recuperar lo que había perdido en la temporada de las sanciones. Y Arabia Saudita, que mantiene la tesis de que mientras todos los involucrados no estén adheridos a un acuerdo para congelar la producción, definitivamente que no va a ningún acuerdo. Pero adicionalmente la propia Agencia Internacional de Energía ya había advertido que aún logrando el acuerdo de congelar la producción a los niveles de enero, y mire que los niveles de enero son niveles récords, porque cada uno de los países, y ahí parece que esta es una charada, cada uno se había esforzado en producir más y dice congelamos a ese nivel. Mire usted, el reporte de la propia OPEP, un reporte de enero, establece que la producción, el exceso de producción, con las estadísticas del OPEP, fue de 2.150.000 barriles diarios, en promedio en el año 2015. Y en este momento, en marzo, la sobreoferta está en 2.520.000. Se incrementó. 400.000. Subió. Entonces, pretendían congelar. ¿Qué se supone que se lograba congelando? Nada. En la práctica, nada. Porque había que esperar que la curva de la demanda llegase, ¿no es cierto?, a los niveles de la oferta, lo cual se produciría después de cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces, era un acuerdo, primero, inviable, por las posiciones radicales de dos países que tienen su peso específico, Irán y Arabia Saudita, y en segundo lugar porque en la práctica eso no iba a conducir absolutamente a nada. Bien, ahora... Perdone, doctor, la gente lo que dice es, ¿por qué se produjo en menos de 2 años semejante desplome del costo del petróleo con OPEP, sin OPEP? Combinadamente, qué sé yo. Es una pregunta interesantísima, junio más o menos del 2014. Gonzalo. $115 cada barril. Junio del 2016,
vamos a estar en Estamos menos hablando de que $30. se produjo un desplome de alrededor del 70%, Gonzalo. Mire usted, la CEPAL publicó hace un par de meses un estudio a propósito de determinar los impactos en la fiscalidad de los distintos países, el impacto de la disminución de los precios del petróleo, y ahí llegó a determinar en ese estudio que el 60% de este problema, de este crack de los precios, se debía a problemas de oferta y un 40% a cuestiones derivadas de la demanda. Sí, pero lo que surge como una inquietud, una interrogante obvia, es el hecho de que existiendo apenas un 2% de sobreoferta, 2% de sobreoferta, René, ¿cómo puede explicarse que un 2% de sobreoferta en un producto determine una caída de precios en el orden del 70%? Entonces, la única respuesta posible desde mi punto de vista es que entra en juego la especulación financiera. Los especuladores financieros. ¿A la cabeza quién? ¿Estados Unidos? Existe, no como países. No es países. No, Gonzalo, no. Pues pero sí. Son las bancas de inversión. Y si es. Entonces ¿no sí cierto? es un poco más delincuencial nomás. No, Las redes vamos. financieras Vamos. internacionales. Entonces, mire usted que se ha llegado a establecer ya en nuevos estudios que entre el 30 y el 40% del componente de los problemas de caídas y subidas y alzas drásticas del precio del petróleo y en general de los commodities tiene que ver con la especulación financiera. Por eso es que a raíz de la crisis del 2008-2009, el presidente Obama solicitó, y en alguna medida se atendió, la expedición de algunas normas y reglas para impedir, para poner en orden a los especuladores financieros. Entonces, ¿por qué no son delincuentes esos operadores financieros especulativos? Yo creo que actúan en el margen de las normas, de las reglas que el mercado, que el libre mercado y que estas connotaciones del sistema capitalista ¿Con les autorización permiten. de sus gobiernos? No, es que son empresas. Perdona que insiste en este son tema. empresas que compran y revenden. Sí. Y los millones de contratos que diariamente se van movilizando. Ese es el mundo petrolero. Ese es el mundo de los commodities. Ya. Ojalá algún día, porque decía como si el petróleo dejaría de ser un commodity y si se transaría simple y llanamente como cualquier otra mercancía, es decir, oferta y demanda pura, física, no oferta y demanda de petróleo de papel, porque aquí lo que existe también es oferta y demanda de petróleo de papel, contratos petroleros, no de consumidores finales, no de refinadores, ni siquiera de comercializadores, sino de las bancas de inversión. ¿No es cierto? Que están especulando respecto de esa situación. Adicionalmente, Gonzalo, para poder comentar un poquito lo que manifestaba René, yo creo, mire, la OPEP era un colectivo que se preocupaba del bienestar de todos. Ya. ¿Cuándo cambió? Ahora es un colectivo que se preocupa, que cada uno se preocupa por su bienestar, por sus intereses. Aquí están en juego los intereses de Arabia. Pues Arabia Saudita quiere imponer unas reglas, unas conductas. Irán quiere imponer los suyos. El interés general, el interés colectivo ya no existe. Entonces, definitivamente la pregunta es, ¿para qué la OPEP? E inclusive yo derivaría un poco más la pregunta hacia nosotros. ¿Para qué la presencia del Ecuador en la OPEP? ¿Cuál realmente ya es el beneficio que obtiene el país de la presencia de una organización que en este rato no le ha servido para absolutamente nada? O sea, fue una novelería de esta coyuntura gubernamental. Yo no creo que una novelería, Gonzalo. En lo personal respaldé la decisión de reingresar a la OPEP. Sí, no. Chávez le puso. Bueno, en lo personal yo pensé que sí, porque sería negar. A Chávez le logró persuadir a Correa que reingrese a la OPEP. El asunto es que si usted analiza las causas por las cuales salió, porque primero habría que analizar las razones por las que salió, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué salió? ¿Por qué salió? ¿No es cierto? En el tiempo ¿Cuál es su inventario? ¿Por qué salió? No, en el tiempo del arquitecto Sixto Durán Ballén, entiendo, ministro... Alberto Dají que lo sacó al...
Bueno, entonces era que se está pagando una cuota por nada, porque ahí entonces tenían, yo creo que el neoliberalismo en su máxima expresión no admite este tipo de organizaciones, porque simplemente así se ría René Ortiz, porque la OPEP llegó a controlar, y ahora muchos claman por la OPEP, muchos claman, y clamamos, porque efectivamente se está soportando una crisis en los precios del petróleo que afecta a las economías nuestras. Y ojalá luego los propios Estados Unidos, los habitantes de los Estados Unidos no clamen por la intervención de alguien que de todas maneras están en el fondo queriendo, porque la industria del fracking se está yendo ya para abajo. Ya está previsto en este momento 700,000 barriles diarios de disminución de la producción en los Estados Unidos. Y están quebrando las empresas dedicadas al fracking. Y requieren urgentes decisiones como las que se pretendían adoptar para recuperar el precio del petróleo a unos $50, que es algo con lo que pueden mantener su estabilidad Ortiz, y económica. Entonces no hay un líder en este grupo, por ejemplo, en este que lograron ese acuerdo, usted recuerda, entre Arabia Saudí, Rusia, ¿se acuerda usted? Rusia, creo que la misma Qatar, Venezuela y ya dije Arabia Saudí. Arabia, Rusia, Venezuela y Qatar. Sí, exactamente. ¿Hacia dónde apuntaba ese acuerdo? ¿Y por qué fracasó ese acuerdo? Entonces, a último momento, Saudi Arabia y Rusia anunciaron con el propósito de calmar los mercados, que ellos sí se hacen responsables de lo que habían acordado y que proponían el congelamiento de la producción a niveles de enero. Y se pregunta a usted, como se pregunta a cualquier ciudadano, oiga, ¿y estos dos voluntarios por qué hacen ese tipo de proposiciones para calmar los mercados? Sí, dice René Ortiz, sí, para calmar los mercados. Pero hay algo más. Ellos ya aumentaron toda la producción que podían y ya la metieron en el mercado. Ya le bombearon todo. Ya todo. El único que no ha aumentado la producción es Ecuador. Más bien ha bajado. Entonces, hay problemas de esta naturaleza. Pero, si usted me lo permite... ineficiencia de percepción, no están las personas que deberían estar... si usted le mete mucho ideologismo exactamente la ideología. Entonces, ya pierde la concepción real de lo que ocurre en el mercado. Porque la ideología se va encima, ¿no? Entonces hay que ponerle a la ideología un momento al margen. Y aquí permítame comentar que tengo total desacuerdo con el doctor Calero, total desacuerdo de que esto es un proceso especulativo. No. Vea la noticia de hoy y la de ayer en el mundo de las noticias. Y la OPEP y la reunión de Doha. Nada, no hay. ¿Qué pasa? Escúcheme, por favor. En los periódicos ecuatorianos, cero. No hay interés. El día de hoy. Los inversionistas han perdido totalmente interés en esto, en este negocio. Le voy a dar una explicación que solo la he dado yo. Petrolero. Gonzalo, esta explicación se la di yo a un conjunto de empresarios de Guayaquil, ¿no? Sobre las consecuencias. Mira esto, permítame que resalte esto. Las consecuencias del acuerdo Cumbre de París de la COP21. Las consecuencias es que los inversionistas cada vez están menos y menos entusiasmados en una industria que tiende a valor cero en el largo plazo. Porque ¿quién quiere invertir en una industria en el que el mundo de las Naciones Unidas le ha dicho vamos hacia el carbono cero? Entonces, estas industrias, ¿quién quiere apostarle? ¿Quién quiere invertir? Perdóneme, tiene su peso. Entonces, voy a retomar el tema de la especulación. Es una tesis de la izquierda, del mundo, de que los especuladores son los que le han puesto así al problema de los mercados petroleros. Y es mentira, porque ellos ya ni siquiera le apuestan al petróleo como le apostaban hace años. Porque en este momento los inversionistas están preocupados más de otros commodities, especialmente de la electrificación masiva que está viviendo el mundo. Vamos,
Parece que nosotros estamos viviendo en otro planeta en el Ecuador. Vea los autos eléctricos del mercado que van abriendo. Ya Tesla no solamente, vea usted, Tesla, una compañía así minúscula que acaba de revolucionar el mercado de Estados Unidos con el vehículo eléctrico. Tiene órdenes hasta el 2020 y no va a poder satisfacer esas órdenes de vehículos que están pedidos y son caros. Y por eso sacó un vehículo más barato que sale a $25,000. Y aquí están luchando los automotores, los productores, etcétera, los distribuidores, luchando para que se les dé un permiso para meter aquí el vehículo eléctrico. Es que estamos totalmente desenfocados. Entonces, para concluir, los especuladores desaparecieron en esta ocasión porque lo que está funcionando son los fundamentos del mercado, oferta y demanda. Y por eso es que hay una sobreoferta. Y lo que acaba de señalar Luis con mucha propiedad, la misma OPEP le reconoce la sobreoferta que existe de su lado, sin considerar la sobreoferta del otro lado. Y vea usted por donde yo digo, se está dando el equilibrio oferta-demanda, por el lado de los no OPEP, porque son los fraques y Luis acotó algo más de lo que yo señalaba hace un momento de los productores de fraques que son caros. Ya están quebrando. Hasta el mes de enero, la quiebra era ya de 21 compañías. Hoy día son 34. Pero vea, Shell cuando anuncia que baja el presupuesto en 2 billones, ¿dónde va a bajar? ¿En los petróleos caros o en los baratos? En los caros. Entonces también se va a caer la producción de esos petróleos caros. Por eso es que yo digo, guardemos un poquito de congruencia en el manejo de la política petrolera de Ecuador. ¿Para qué? Para que entendamos que el futuro inmediato de los petróleos está caros versus baratos. Entonces vamos a tener que evidentemente posponer los caros, pues, para concentrar los esfuerzos financieros y de relaciones con compañías, etcétera, etcétera, y concentrarnos en los petróleos baratos, que es los que nos va a dar de comer, porque los caros simplemente nos acarrean a más deudas y más deudas. Resulta incongruente pensar que esto está ocurriendo en el mercado cuando el almacenamiento está agigantado. Entonces, ¿cómo entiende usted eso? O sea, hay oferta. Entiendo como parte de la especulación. Como parte de la especulación. Mire, están saturados. Pero peleen un poquito. No, claro. y me encanta discrepar este momento con René de manera respetuosa. Me encanta. Claro, es bonito. Mire. Primero hago la precisión, René. A la pregunta de Gonzalo respecto de las causas para una caída tan drástica del precio del petróleo, yo me adherí a un estudio de la CEPAL, publicado recién hace un par de meses, en el que señalan que el 60% de las causas sobre oferta y 40% de la razón restricción de la demanda. Sí, ¿cuál es la base? Espérate, entonces, la tienen. Ver, bueno, yo quiero oírla. Ya, no te voy a dar este rato, te voy a dar el link para que entres al estudio, te No, mando a sí, tu el correo estudio, yo electrónico. también leí el estudio. Ah, no hay qué nada. bueno. Entonces, no hay nada ahí, no hay ¿cómo nada. que no? Mira, no, espérate, déjame, no te alteres. Verás, entonces yo lo que digo es, entonces, ¿cómo encuentro una razón para que apenas el 2% de margen de sobreoferta, entre oferta y demanda, el 2% genere una caída del 70% del precio? Entonces Es que tú estás haciendo el cálculo del 2% sobre la base de la producción. Sí. No, Bueno. el cálculo es el verdadero nivel de exportación. Eso es una aclaración. Esa es una aclaración. La otra aclaración, o más bien precisión, tú dices que es una cuestión ideológica y de izquierda este tema de atribuir. Pues hay que acusarles a los mercados. No. Yo una parte estoy diciendo, una parte. A ver. De los desatinos de los gobiernos hay que acusarle a los René, mercados. entonces será la subcomisión del Senado de los Estados Unidos, que entre 2008 y 2009 determinó una subcomisión encargada de los problemas de inversiones para evitar los fraudes en inversiones, determinó que el 50% del problema de los precios del petróleo está vinculado con especulación financiera.
subcomisión del Senado de los Estados Unidos. Pero eso si tú dices que ellos... está referido al pasado. Pues no, a lo que sucedió hace rato. No, pues entonces, si tú dices que ellos son izquierdistas, bueno, debes tener conocimiento de esto. Los del Senado de los Estados Unidos, la subcomisión. Eran en ese momento bueno. izquierdistas, ahora ya no, porque ya ganó el Partido Republicano y lo controla todo. Pero vea usted, yo lo que quiero decir es que en esos momentos, 2008, la crisis mundial financiera, de la que todavía no salen muchos países de los grandes, se obedece a otro problema, no al petróleo. No. Lo que pasa es que el petróleo, algunos inversionistas le encontraron como refugio y pagaron el precio. ¿Sabe por qué? Porque cuando reventó la crisis el 14 de julio de 2008, 14 de julio, la toma de la Bastilla, acuérdese usted. Cuando reventó la crisis el 14 de julio, el 30 de noviembre ya se desplomó a $30. Y todos aquellos especuladores que estaban en el mercado financiero de la industria inmobiliaria y que estaban sufriendo el problema de todo este colapso de la industria inmobiliaria, estos quisieron refugiarse en el petróleo y perdieron. Pagaron caro. Por eso es que ahora uno entiende que como perdieron y pagaron caro esas pérdidas, hoy día esto obedece exclusivamente a un problema de oferta y demanda. Hay una sobreoferta y una débil demanda. ¡Qué cóctel tan desastroso! Sobreoferta, débil demanda, los precios del petróleo al suelo. ¿Qué hacemos con la Cancillería petrolera, la diplomacia petrolera? Hay un guapo ahora en Cancillería. A ver, Gonzalo, hablando en términos serios, yo creo que esta es una gran oportunidad y tengo que reiterar lo que he señalado en algunos meses anteriores. Parecía que iban a solucionar el problema en Doha con $50 el barril. ¿Qué terminó con eso? No se puede por resolución. Pero tenían esa esperanza los países que acabé de mencionar. Mire, la Agencia Internacional de Energía no descarta la posibilidad de llegar hasta los $50, porque la recomposición de los factores del mercado, de oferta-demanda, que se está dando, definitivamente. Mire, para este año está previsto... ¿Qué se está dando para este año está previsto 1.200.000 de incremento promedio en el año, de demanda. Por el lado de la oferta hay una disminución de más de 700.000 barriles diarios. La propuesta de la agencia de Estados Unidos es 1.9 millones en todo el 16. Se cae la producción. Yo le estoy poniendo solo 1.2. 1.9. Sí, hay una corrección de la agencia internacional. Cada uno maneja cada uno de sus entes. Pero en definitiva lo que existe es una disminución de la producción en los Estados Unidos y existe un incremento de la demanda, un incremento de 1.2 millones de barriles diarios, fundamentalmente apalancado por la India, en sustitución del ritmo decreciente de la China. Y de todas maneras Estados Unidos, Japón y la Unión Europea no tienen un crecimiento espectacular, pero es un crecimiento bajo pero sostenido. Entonces, pero definitivamente no es que nadie puede reunirse y decir fijamos en $50, en 40, eso no existe. No. Existen efectivamente oferta y demanda. Lo único que yo insistiré siempre, que existe oferta y demanda física, de petróleo físico, y oferta y demanda de contratos de petróleo, de papel. Oferta y demanda de papel que se traduce en especulación. La OPEP también señala, el secretario general de la OPEP señala que uno de los culpables de este problema de la caída de los precios son los barriles de papel que se comercializan en los mercados futuros a 90, 120 días, 60 días. Y claro, ese volumen de transacción es solamente un volumen de papel entre traders. Pero es eminentemente privado. Pero no, es privado y además tiene sus reglas de trabajo, de comportamiento. Si no es que pueden simplemente especular por especular. Entonces, por esa razón es que todos los días se dan cotizaciones. Y todos los días se dan unas cotizaciones que ustedes miran en las pantallas de estos grandes medios como Bloomberg o como Reuters, y va leyendo y dice, está a la baja.
Y cuando cierra el mercado dicen se cerró a la baja. Pero no sabemos exactamente qué se transó. ¿Qué se transó en papeles? ¿Por qué? Porque lo que está esperando un refinador en Estados Unidos es que en sus próximos 30, 60, 90 días le llegue su cargamento. A cómo le llega es en el día. Sí. Ahí se acomoda. Yeah. Lo anterior es puramente el mercado de futuros. Ahí están apostando unos y otros. Nada más. Eso es lo que los que manejan los portafolios de inversiones, René, que es distinto del refinador y aún del trader. Porque la banca como banca que maneja portafolios de inversiones apunta a comprar contratos de petróleo para revenderlos luego y obtener una utilidad. Claro. Entonces, esos son especuladores financieros. No la banca, porque la banca no tiene un puesto en el mercado. En el NYMEX no tiene, que es el mercado de cambio en Nueva York. Lo que ocurre es que el inversionista, uno tiene que entender el inversionista. Cómo actúa. Si el inversionista tiene un dinero que es fruto de su trabajo, tiene que buscar la forma de que este dinero le dé beneficio al siguiente día, al siguiente mes, al siguiente año sucesivamente. Y corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que corre? Que ha comprado a 100 y que en 30 días esté en 99. Ya perdió. Pero también ese riesgo que está corriendo podría resultar que compró a 100 y le paguen en 30 días 101. Entonces, ahí está el riesgo que se corre el inversionista. Entonces, ahora sí quiero hacer una conclusión, si usted me lo permite. ¿Cómo funcionan los mercados? Lo que estoy viendo es que también ahí hay convertibilidad, ¿no? Claro, pero ¿cómo funcionan? Funcionan en función de lo que salen de las decisiones políticas. Entonces, cuando los ministros de finanzas la semana pasada, hasta el viernes, se reunieron en París, justamente para ajustar todos los problemas del Panama Papers. Y para ajustar todos los problemas de estos paraísos. Sí, o sea, sí. Ya después de 2008... ¿Para protegerlos? ¿Para qué es? No. Después de 2008... ¿O para esclarecerlos? El G20, después de 2008, le puso una serie de cortapisas a los mercados de paraísos fiscales. Hay más de 72. Y verá lo que ocurrió. Le están siguiendo. El G20, le va siguiendo. Y muchos de los mercados llamados de paraísos fiscales han adoptado las reglas de transparencia. Y solamente los que han quedado ahí sueltos, que todavía no son parte del acuerdo, han sido en este momento criticados, como es el caso de Panamá, con los Panama Papers, que si no hubiera sido por los periodistas, este conjunto de periodistas internacionales que se reunieron a hacer este tipo de análisis de la información que fluyó, no nos dábamos cuenta. ¿Qué? No nos dábamos cuenta que el señor Hollande y el señor presidente Varela de Panamá tenían un conflicto, porque no se podían poner de acuerdo cómo debía Panamá transformar su mercado de inversiones financiero en algo como el grupo de los 20 le está pidiendo. Y entonces dice, con toda propiedad, dice, mire, todos estos bancos, todas estas instituciones funcionan de acuerdo con la ley panameña. Es ley. Pero lo mismo le pasó al Ecuador cuando empezó a hacer este jueguito con Irán. ¿Se acordará usted? Y que se quería vender el banco COFIEC. Y resulta que este jueguito estaba muy mal preparado porque esto parecía que aquí habría algo de lavado de dinero. Y a la final se frenó. No hubo nada. Pero el Ecuador pasó a la lista negra del Gafi. Y esto es peligroso. Bueno, hoy han salido empatados. El segundo capítulo, la próxima semana. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, René. Muy buen empate. Muchas gracias. De veras nos han instruido fantásticamente. Muy buenos días, doctor. Que le vaya muy bien, doctor. Que le vaya muy bien. María Belén Arroyo, señoras y señores, editor especial de la revista Vistazo. El respetable caballero, amigo y académico doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Eventualmente, por línea telefónica, ojalá, la periodista Talía Flores y Flores, ¿sí? Señoras y señores,